Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Lado P. Como todos los martes, aquí en QM Noticias, un repaso, un barrido de los temas de la política de la provincia de Buenos Aires. Albino Aguirre, ¿cómo te va? Claro, efectivamente. Hola Fabián, ¿cómo te va? A ustedes también. O de los grandes temas que generan repercusión mediática a nivel nacional, pero pensados por hombres que representan a los bonaerenses en el ámbito de la legislatura, en algún municipio del interior de la provincia de Buenos Aires. Un diputado nacional, ya con nosotros vamos a hablar con él en breve nada más. Un hombre del Frente de Cambiemos. Hoy mucho Cambiemos, varios representantes de Cambiemos hoy, porque ya están en nuestros estudios. Vamos a hablar con ellos. Miguel Base, hombre del radicalismo, el socio principal del Frente Cambiemos. Jorge Macri, intendente de Vicente López, un dirigente de los originarios del PRO. Exacto. Una de las figuras estelares del Frente Cambiemos también, sobre todo de cara a la pelea que se viene el próximo año. Le vamos a preguntar si ya tiene resuelto ser candidato y en todo caso, cómo anticipa él que puede llegar a ser la puja interna con Lilita Carrió. Exactamente, y además, por supuesto, como siempre hacemos, tratamos de tener una perspectiva, una mirada de los municipios. Vamos a hablar con hombres del Frente para la Victoria, preocupados con el tema de la inseguridad en el conurbano especialmente. En este caso nos vamos a ir hacia la zona norte, zona de Pilar, Moreno, realmente zonas calientes para lo que es la inseguridad y también para ver cuál es la relación que tienen, en este caso, los hombres de lo que es ahora la oposición con el gobierno de María Eugenia Vidal y, bueno, también con los intendentes, en el caso de Pilar, que, bueno, es también de la agrupación Cambiemos. Bueno, muy bien. Alex Campbell, un hombre clave también en el equipo de María Eugenia Vidal, que es un puente de comunicación con el interior y particularmente con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Ha trabajado él, dicen, algunos de los pases rutilantes, algunos de ellos hombres del Frente para la Victoria, otros no tanto, pertenecientes a espacios políticos del vecinalismo, ¿no? Pero hay casos como el intendente de Azul, el de San Nicolás, que hicieron ruido, por lo menos en el tablero político de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué sirve, no? Acumular y amontonar intendentes, sí. Si total después no se traduce automáticamente en voto. Vamos a preguntarle cuál es en todo caso la estrategia en este sentido para seducir a dirigentes políticos que hoy por hoy todavía muchos de ellos, ojo que algunos anticipan que no habrán de ser los únicos pases. Los únicos pases, sí. Bueno, veremos cómo sigue toda esa negociación y el diálogo en ese sentido entre la provincia y algunos intendentes. Vamos ya mismo al primer invitado. Al primer invitado. Vamos a saludar al diputado nacional Miguel Base. ¿Qué tal? Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes, al contrario. Bueno, un momento bastante particular, diputado. Sin ánimo a que esto suene como chicana, ya arrancamos el segundo semestre. Digo esto porque se utilizó mucho esa frase con tono de chicana. Y la verdad es que están medio como en el medio de un cimbronazo el gobierno por el coletazo de las tarifas y demás. ¿Ustedes analizan que esto se va a ir calmando con el tiempo y mejorará en todo caso la situación económica? Sí, por supuesto que creemos que sí, que creemos que va a mejorar la situación económica a partir de dos cuestiones fundamentales desde nuestro punto de vista. Uno, porque la inflación va a ir bajando, naturalmente estamos con un nivel de inflación altísimo, muy alto, y bueno, y va a ir descendiendo naturalmente. Y por otro lado, porque entendemos que esa baja de la inflación va a ser acompañada por una reactivación de la economía. Los últimos... Ahora, Base, discúlpeme que lo interrumpa, pero todas estas cuestiones que usted plantea así, en los mismos términos estaba planteada hace 4 o 5 meses y estamos en la misma, digamos. La inflación, hasta el propio informe del Banco Central tiene como contradicciones, como que no le encuentran la vuelta. Ustedes como observadores, casi como observadores, pero desde adentro, digamos, del gobierno, ¿no ven ahí que todavía falta un impulso? ¿A qué le atribuirían esta cuestión, digamos? Que estemos hablando de lo mismo, pasan los meses y seguimos con que dentro de un tiempo va a haber reactivación y dentro de un tiempo baja la inflación. Sí. Yo creo que, a ver, con respecto a la inflación hubo, no sé si un error de cálculo, pero por lo menos algo que me parece... error más. Sí, puede ser, pero por lo menos algo que me parece que no fue correctamente considerado. Cuando el gobierno decide terminar con el cepo, decisión desde mi punto de vista absolutamente positiva, correcta, yo creo que había que terminar con el cepo, sobre todo porque había que abrir la posibilidad de que los productores, la industria pudiera importar insumos
para producir. De lo contrario, teníamos un problema de producción industrial que se traduce en un problema de desempleo, de suspensión de trabajadores. Bueno, había que terminar con el cepo, pero me parece que ahí hubo un cálculo que decía que en definitiva los precios ya estaban dolarizados en la Argentina, ya estaban calculados a un valor del dólar de 15, Claro. 14,5. La explicación de los economistas del gobierno era que los precios ya estaban establecidos sobre la base del valor del dólar 16. blue. Al que se iba a llegar, exactamente. La Ahí verdad hubo un error. es que ahí hubo un error porque yo no sé si efectivamente los precios no estaban todos calculados al valor del dólar blue o si hubo especulación. Me parece incluso que hubo de las dos cosas. Me parece que había rubros en los que efectivamente los precios estaban calculados y hubo especulación, y había rubros en los que los precios no estaban todavía calculados al valor del dólar blue y hubo un salto. Eso generó un crecimiento de la inflación superior al que se esperaba para esos primeros meses de gobierno. Naturalmente, ese salto inflacionario, bueno, hizo que toda la reducción de la inflación, digamos, se postergue mucho. Hoy nosotros deberíamos estar en una inflación de alrededor del 2% y estamos en una inflación superior al 3%. Sí, 3,1 la última oficial que dio a conocer el INDEC. Y digamos, todas estas cuestiones que ustedes reconocen, digamos, es un análisis posterior a lo sucedido, donde se reconocen ciertos errores. Digamos, el gobierno sigue reconociendo errores y nadie paga ningún costo político. O son errores políticos y nadie paga los costos políticos. Por lo menos el gabinete sigue igual. El radicalismo no ha planteado, en estos términos que le digo yo, algún tipo de necesidad de hacer algún cambio de timón, digamos. ¿Eso cómo lo observa usted? Sí, bueno, hay dos cosas. La primera cuestión vinculada con la economía. En economía siempre es muy difícil corregir estas cosas. Lo que ocurre es que a lo mejor se puede decir también que fue un error de comunicación del gobierno establecer parámetros demasiado taxativos, demasiado... Y la vara muy alta, digamos, la ¿no? vara muy alta, claro. La verdad es que siempre en economía los objetivos o la realidad está por debajo de los objetivos. Esto es una historia que nos ha pasado a los argentinos, digamos. Todos los ministros de Economía establecen objetivos que después no alcanzan. Así es que sería, digamos, producir un desgaste demasiado importante al gobierno si nosotros pidiéramos, por ejemplo, que se desplazaran determinados funcionarios, que por otra parte me parece que son funcionarios que están haciendo bien las cosas, digamos, no logran el resultado que, por ejemplo, yo creo que Alfonso Pratgay... Sí, pero ¿cómo se mide, digamos, cuando hace bien o mal, digamos? Si No, no bueno, hace claro. bien el objetivo, Claro. da la sensación a priori que no hacen muy bien las cosas que digamos. Bueno, pero, a ver, primero, repito, los objetivos desde el punto de vista de la economía en la Argentina no los hemos alcanzado nunca a lo largo de la historia. Tenemos siempre un problema, Bueno, sí, y esto pasa en casi todos los países del mundo. Habitualmente los objetivos en materia de economía son bastante inalcanzables, digamos, pero No, bueno, dicho esto... pero digo, Sí. este país alguna vez tuvo baja inflación. No, claro. Pocas, pero tuvo. Y va a volver Y- a tener, va a bueno, volver a por tener eso. seguramente. Lo que ocurre es que justamente, bueno, hay que decir, hay que ser realista y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que no se calculó adecuadamente esto. Yo creo que además hubo una gran especulación de parte de determinados grupos de empresarios que debieron Se los haber de- acompañado. Y que se los debe señalar en todo caso. Diga, mire, este señor, Claro. este empresario que ahí aparece en la fundación no sé cuánto, ese fue un especulador, digo, póngale nombre y apellido. Sería una forma por lo menos de Sí, un... yo creo que en términos no? generales, sí, yo creo que en términos generales, incluso todo lo que está vinculado con la venta de alimentos, toda la cadena, que también otro problema que tenemos en la Argentina que resolver, que se da de comercialización entre la producción y la venta final de los productos, sobre todo en los alimentos, genera mucho costo. Pero digo, para terminar con el tema yo les digo, yo creo que Alfonso Pratgay es un buen ministro, un ministro realista que diseña bien la economía, pero obviamente ha tenido, no estoy diciendo ha tenido éxito, yo creo que vamos a llegar efectivamente a dominar la inflación hacia fin de año. Estamos en mora, es cierto, porque a esta altura me parece que deberíamos tener una inflación menor, ¿no? Ahora vamos a hablar de Aranguren, porque también quiero tener una reflexión suya acerca, ya que analiza, digamos, el rol de los ministros, sobre muchas objeciones que yo creo que son absolutamente sólidas, válidas por lo menos, para con Aranguren. Ahora, Alfonso Pratgay, que usted cree que maneja bien la economía,
les ha valido el mote, digamos, al Frente Cambiemos, y el radicalismo forma parte del Frente Cambiemos, justamente por una serie de medidas que ha puesto en marcha este gobierno de que gobierna para los ricos. Bueno, no es el caso de él, justamente. A ver, la verdad es que el caso de Pradey, justamente, es una de las virtudes que tiene de ser un economista con una gran formación humanista. Nosotros fuimos diputados juntos, yo lo conozco. Desde ese punto, no es un técnico, no es un tecnócrata de la economía. Es justamente un economista que vive pensando en las cuestiones sociales. Es parecido desde ese punto de vista a la formación política de Javier González Fraga, que también es un economista radical que piensa en estos términos, digamos. Sí, pero justo tienen en cuenta los costos sociales. Ahora, es cierto que la realidad de la economía argentina era muy difícil en diciembre, había que ponerla en caja, para ponerla en caja había que producir determinadas decisiones que trajeron consecuencias que a lo mejor eran más duras de lo que se esperaba. Bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo importante y terminar encajando todo esto. Yo quiero decirles que empieza a haber una reactivación en algunos sectores. Por ejemplo, en los sectores vinculados con la agroindustria, con todo esto, ya empieza en el interior del país, empieza a haber algún nivel de reactivación y que por supuesto es incipiente porque esto tiene que contagiarse a todos los otros sectores de la sociedad que todavía están atravesando una situación compleja. ¿Qué opinión tiene ¿no? sobre esta incompatibilidad que le señalan sobre todo de la oposición al ministro Aranguren? En el sentido de que todavía conserva algunas acciones de la empresa Shell ocupando el lugar que ocupa. Yo creo que eso lo tiene que resolver rápidamente. Yo creo que es muy inconveniente que un funcionario del gobierno tenga acciones en una empresa que puede ser beneficiada o perjudicada, afectada para bien o para mal, a partir de las decisiones que él tiene que tomar en su área. Pero a mí usted, me parece digamos, como que socio político, ¿el radicalismo se lo ha planteado al gobierno, a Macri, al vocero con el que ustedes hablan? Yo creo que sí, la conducción nacional del partido ha hablado estas cosas, lo ha planteado en los términos que tiene que plantearlo, justamente en donde tiene que plantearlo, que es con la mesa chica, en el Poder Ejecutivo, claro, y me parece que el Poder Ejecutivo tiene que resolver esta situación porque ¿y cuál sería la salida? Frente a un problema salida que usted... Sí. Perdón. No. La salida, a ver, yo creo que un funcionario no puede tener acciones, no puede participar en una empresa que se ve afectada por las decisiones que toma el gobierno. O vende las acciones o se va del gobierno, claro, digo. A mí me parece que sí. Porque yo creo que aun cuando sea un funcionario honesto, yo no tengo nada para decir, digamos, es como que genera las bases de que por ahí viene otro tipo dentro de 3 años, 4 años, 5, dentro de 2 gobiernos. Y es un lobista directo. Que no sea honesto. Claro. Y entonces va a decir, no, mirá, tiene uno en cada... Aranguren lo tuvo en su momento. Digo, Claro. medio como que genera para lo que viene. Quiero decir esto, Un antecedente, porque ¿no? yo creo que él debería tomar alguna determinación en ese sentido y el gobierno ser taxativo, solo por lo que genera para lo que viene, si es que el gobierno confía en su honestidad. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, le propongo hablar de la provincia de Buenos Aires. Sí, cómo no. Tema 1, sí. le voy a dar yo. Tema 1, ver. Fondo del conurbano. Estamos de acuerdo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer desde el Congreso? ¿Qué se puede hacer? Porque está difícil para María Eugenia Vidal conseguir adhesiones. Ahora está planteando la variante de la justicia. Digo, el Congreso no tiene forma, ustedes que están ahí de... No, yo creo que la gobernadora lo que tiene que hacer es plantear la variante de la justicia, tiene que ir a la justicia para reclamar por lo que la nación le debe a la provincia. Y tiene que impulsar desde el Congreso de la Nación, bueno, una respuesta ahora en el presente, digamos, año a año. Nosotros desde el Congreso de la Nación venimos planteando ya desde hace mucho tiempo la necesidad de que a la provincia de Buenos Aires se le destinen más recursos desde el ámbito nacional. Incluso cuando gobernaba el Frente para la Victoria en la provincia y en la Nación, nosotros planteábamos que la provincia de Buenos Aires necesitaba más recursos. La situación es absolutamente injusta. Es absolutamente cierto que la provincia de Buenos Aires recibe mucho menos recursos de los que necesita y de lo que les corresponde a la provincia de Buenos Aires. Así es que este es un tema que tenemos que resolver rápidamente. Nosotros hemos hablado con dirigentes del Frente para la Victoria, que ahora son, digamos, los abanderados de reclamar más fondos para la provincia de Buenos Aires, recordándole que efectivamente, por lo menos hasta diciembre, no se los veía muy convencidos en ese sentido.
Justo decir también que así como uno le reconoce al radicalismo o a quienes eran opositores hasta diciembre del año pasado en la provincia de Buenos Aires, siempre mantuvieron ese reclamo, porque se trata de un reclamo justo. Al fin y al cabo la provincia tiene un enorme problema financiero. Sí. Es como que ahora advierten que es difícil encontrarle una solución a ese tema. No, sí, pero... Antes, digamos, era más fácil o parecía más fácil y dependía nada más que de una decisión política, y ahora también, al fin y al cabo, y eso, sin embargo, por lo menos no se resuelve de la misma manera que se resolvió con más fondos para Capital Federal. No, bueno, pero le generó un problema y después el gobierno tuvo que desandar algunas decisiones que había tomado en ese sentido. Ahora, nosotros desde el Congreso de la Nación vamos a impulsar rápidamente resolver esta cuestión. Nosotros lo vamos a plantear con toda claridad. Vamos La posición exigir... del radicalismo, Miguel, ¿cómo es? O que se reformule la coparticipación, es difícil eso, prácticamente imposible. O un fondo de conurbano nuevo, armado ¿cómo? O proyectado ¿cómo? Ejecutado ¿cómo? Eso es difícil por lo que usted decía, por el tema de todas las provincias. Depende del resto de las provincias, sí. Pero, y rediscutir un nuevo fondo... Y bueno, no, nosotros planteamos que a la provincia de Buenos Aires se quedó limitada con el tope. Sí. El famoso 650 millones con los de techo, 650 digamos. millones. Eso, sí. Lo que hay que hacer es eliminar ese tope y que a la provincia de Buenos Aires le corresponda. ¿Y hay alguna perspectiva de que avance eso? Yo creo que sí. ¿Hay predisposición en el ámbito del Congreso de la Nación donde debe discutirse eso? Sí, en el Congreso de la Nación sí, y porque además eso no significa restarle al resto de las provincias. En todo caso significa sí decirle a la Nación, bueno, ustedes van a tener, la Nación va a tener que resignar algunos recursos en función o en beneficio de la provincia de Buenos Aires. O sea, que el proyecto ese estipule que no se le saque a las otras provincias para que no haya conflictividad de ese tipo y no se tapone como la discusión de la coparticipación, sino a la Nación. Exactamente. Miguel Base, diputado nacional por el Frente Cambiemos, muchísimas gracias por venir esta noche acá. No, gracias a ustedes, al contrario. Bueno, muy bien, ya volvemos. En el próximo bloque, como anunciábamos hace un ratito nada más, hablamos con Jorge Macri.